a modo de anticipo y para entender cuando estemos leyendo. Este pasaje muestra como un eje transversal la gloria de Dios. Vamos a considerar otras cosas, otras reflexiones, otras enseñanzas, pero este pasaje particularmente es previo a que Jesús ya sea destinado a ir a la cruz, hace un foco especial en la gloria de Dios. Y ya tenemos una reflexión. Siempre la voluntad de Dios va a ser que le glorifiquemos a Él más allá de las situaciones que tengamos que atravesar. Así que dicho esto, vamos a leer. Como siempre recomiendo tener la Biblia en papel. Siempre hay algo que marcar, algo que resaltar, alguna flechita. Ahí Leonor tiene todo preparado. Muy bien. Dice así. Versículo 1 de Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Sí? Esto, como un paréntesis, no es un reproche que le hace Marta, sino que es una expresión de fe. Versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Versículo 32. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Imagínense la escena: ¡Lázaro,
ven fuera. Y el que había muerto, ponemos énfasis en esto, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Bien, 4 puntos muy breves que vamos a ver en base a este relato que estuvimos leyendo. En primer lugar, vemos que hay un aviso indispensable. Versículo 3, le mandan a decir al Señor, Señor, el que amas, esa persona que vos amás, está enfermo. ¿Sí? Eso es lo que le mandan a decir al Señor. Yo no sé si se lo dijeron por afinidad, porque eran muy amigos, o porque era el Señor, o si fuese un juego y tuviese opciones, quizás yo pondría todas las opciones son correctas. Quizás le mandaron a avisar porque eran gran amigo de ellos, pero también no desconocían que era el Señor. Y me detengo, antes del otro recuadro, en pensar en esta expresión. El que amas está enfermo. ¿Sí? Es un pedido envuelto gramaticalmente en una afirmación. Es como cuando un nene le dice al padre, papi, tengo sed. ¿No? No le está diciendo, dame agua. Le dice, tengo sed, esperando que el padre satisfaga la necesidad del chico. ¿Sí? Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Qué va a hacer el padre? Entiende, cuando le dice esa afirmación, tengo sed, agarra y le da agua, porque sabe que en realidad está necesitando algo. Bueno, esta es una expresión similar. El que amas está enfermo. ¿Sí? Le presentan esa situación y esperando de parte del Señor una reacción. La frase en el original dice, a quien estás teniendo cariño está siendo débil. Esa es la expresión que está en el original. Y siempre habrá problemas, siempre nos vamos a encontrar con situaciones, ya sean situaciones difíciles, ya sean enfermedades. Estando con Cristo, o si estás en este lugar y no conoces a Dios, también nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Pero aquellos que podemos confiar en el Señor, como cantábamos recién, ¿qué tenemos? Tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza y se transita de manera diferente la aflicción cuando confiamos en el Señor. Ahora, hay algo que parece obvio, pero que es necesario también decirlo. Porque ellas le dicen, el que amas está enfermo. Y tenemos que entender que aquellas personas a quienes el Señor ama, también se enferman, porque estamos en un envase de pecado. Vivimos las consecuencias del pecado en nuestro cuerpo y es lógico que tengamos enfermedades, achaques y distintas situaciones con las que nos podemos encontrar. Pero al mismo tiempo es un indicador de que el Señor nos ama. ¿Sí? El que amas está enfermo. Fíjense que esta expresión es similar a cuando María Madre, le dice al Señor en las bodas de Caná, no tienen vino. ¿Sí? O sea, le cuentan lo que está sucediendo. No le dan la indicación de lo que tiene que hacer. Viste que a veces nosotros nos confundimos, armamos toda la actividad y después le pedimos al Señor que la bendiga. Bueno, acá pasa al revés. Vienen y le dice, el que amas está enfermo. En ese momento sucedió que le dijo, no tienen vino, cuando antes de que se produzca el milagro donde convirtió el agua en vino. Entonces echan su carga en el Señor. ¿Sí? No es que le dicen lo que tienen que hacer. Pero como reflexión también de este primer punto, las enfermedades de aquellas personas a quien Dios ama son para su gloria. Son para su gloria. Y no solo eso. ¿Por qué pongo esto? Porque para romper con ciertas cuestiones que los que conocemos o los que estamos habituados a la lectura de la Biblia, a la asistencia a la iglesia, estamos muy habituados a cantar, a orar, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, y está bien que lo digamos, no digo que no lo digamos, pero en este tipo de situaciones se muestra el carácter con el cual Dios trabaja de las personas y se manifiesta la gloria de Dios.
Y no solo eso, sino que las situaciones que atravesamos son también para que aquellos que están alrededor crean. Miren, que crean aquellos que no son cristianos, pero que aquellos que son cristianos también fortalezcan la fe. Fíjense el versículo 15, que no lo leímos. Dice, está hablando con los discípulos, les dice, no entienden muchachos, Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Eso se lo dice a los discípulos. Entonces, los que están alrededor, sean creyentes, creen o fortalecen su fe, y como dice el versículo 41, que acá en el apunte no lo anoté, dice que corrieron la piedra, y Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí. ¿Para qué? Para que crean que tú me enviaste. Y el versículo 45 dice que al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. ¿Sí? Entonces vemos cómo estas enfermedades y situaciones que como hijos de Dios tenemos que atravesar son para que quienes están alrededor se vean beneficiados por la presencia de Dios y crean si es que Dios tiene también preparado eso para ellos. Entonces, María y Marta acuden a la persona indicada frente a esta necesidad. Por eso este primer punto lo titulamos un aviso indispensable. En segundo lugar, una actitud inesperada. Fíjense el versículo 3 que dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Volvemos al ejemplo. El chico dice, papi, tengo sed. Y el padre dice, en 10 minutos te doy el agua. No, tiene sed en ese momento. Bueno, quizás uno esperaría otra cosa, por eso ponemos una actitud inesperada. Pero vemos que esta supuesta demora del Señor tiene una intencionalidad. Como un dato más histórico-cultural, en ese momento, después de 3 días, el pueblo judío consideraba que ya estaba muerto definitivamente. No quiero entrar en tantas características históricas, sociales, pero después de 3 días ya no había dudas de que iba a actuar el poder de Dios a resucitar a Lázaro. Es un dato histórico, no está en la Biblia, podemos inferirlo y nada más. Pero sí vemos que Dios está en control y que tiene un propósito con Lázaro, con María, con Marta, con los discípulos, por lo que leímos recién, y también con las personas, y lo trasladamos a nosotros. También Dios tiene un propósito con aquellas situaciones que nos tocan vivir. Pero se ponen en juego esta tensión entre la mirada que tenemos nosotros como seres humanos, porque somos hijos del Señor, pero también estamos contentos, estamos tristes, nos enojamos, tenemos rencores, tenemos bronca, tenemos alegrías, tenemos hambre, tenemos sueños. Como dije antes, estamos en un envase de pecado y tenemos nuestra perspectiva humana. Y nos hacemos estas preguntas. ¿No va a llegar el Señor? ¿Dónde está? ¿No ve que lo necesito? ¿Será que no le importo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Que yo le sirvo? ¿Que yo hago esto? ¿Que yo hago aquello? Siempre están esos cuestionamientos desde el punto de vista de la mirada humana, que es corta. Pero acá entra la mirada de Dios, que es completa, que tiene un propósito, que Dios por algo permite las cosas y que está en control de todas las situaciones. Pero siempre va a haber tensión, ¿sí?, entre nuestra mirada humana y la perspectiva de Dios. Y acá es donde se pone en práctica el ejercicio de la fe. El Señor produjo una demora con sentido redentor. ¿Sí? Y lo vemos en estos versículos que las personas que están alrededor creen. Y ahí anoté, no es un asunto de poder. El Señor podía haber sanado a la distancia, es el que inventó el trabajo remoto. Hoy el Señor sana haciendo home, si me permiten la expresión. Está en la casa del Padre sanando. No es una cuestión de poder, era un asunto de propósito. Y en ese propósito, vinculado a la soberanía del Señor, también estamos nosotros, porque después de este hecho, el libro de Juan da un vuelco y ya el Señor Jesús va directamente hacia la cruz.
Y vemos cómo engloba todo esto el propósito del Señor. Entonces, como reflexión también de este segundo punto, Dios nunca llega tarde. Dios llega a tu vida, Dios llega a mi vida cuando tiene que llegar. Y cuando llega, ese es el momento indicado. Es ahí cuando la gloria de Dios se manifiesta. A veces queremos en nuestra humanidad apurar el reloj de Dios. Y Dios llega cuando tiene que llegar. Y esto es una reflexión, no es doctrina, es un pensamiento que compartimos en conjunto como iglesia. Eso siempre aclaro, no está en la Biblia, pero lo reflexionamos. Y como estamos haciendo una reflexión, no se limita solo a la enfermedad. Pensá en las situaciones no tan felices, pensá en las situaciones felices. Cuando llegan esas situaciones es porque era el momento en que tenían que llegar. Recién empezamos un año, van a empezar las actividades, hay mucho trabajo para hacer en la iglesia. Bueno, si Dios llama, quizás es el momento en donde Dios está llamando para que tengamos que acudir, prestar algún servicio, servir al Señor, trabajar en la iglesia. Pero nunca es tarde, Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento que tiene que llegar a nuestras vidas. ¿Sí? Dios llega en el momento que tiene que llegar y ahí es donde se pone a prueba nuestro carácter y el ejercicio de nuestra fe. Punto 1, un aviso indispensable. Punto 2, una actitud inesperada. Punto 3, un llamado individual. Este es re cortito. Fíjense lo que dice el versículo 7. Vemos 3 tipos de llamados. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vemos ahí cómo llama a sus discípulos. Segundo, llama a María. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Esto lo está ejecutando Marta, pero es un llamado que le hace el Señor, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y vemos en tercer lugar cómo llamó a Lázaro, que es quizás lo que está más vinculado al espectáculo de la historia, pero hay muchos llamados en el pasaje. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y en todos los casos, cuando Dios llamó, ellos respondieron, ¿no? Y reforzamos este concepto. Quizás Dios está llamando y está en cada uno de nosotros responder a ese llamado, levantarnos e ir a los pies del Señor. Y quizás estás en este lugar, quizás alguien en algún momento va a escuchar esto por internet y Dios llama. Hay una canción muy vieja que dice, llama a tu puerta el Salvador, llama a tu puerta el Salvador. Oh amigo, ¿por qué no le abres? Llama a tu puerta el Salvador. El Señor llama, el Señor te está buscando y si estás acá o si estás escuchando, no es casualidad, pero está en nosotros responder al llamado que nos hace el Maestro. En cuarto y último lugar, una autoridad impensada. Fíjense e imagínense ese grito atronador, ¿no? Lázaro, ven, porque vemos a un Jesús con sus características amorosas, pero también me lo imagino con el mayor esplendor de su fuerte carácter, diciendo, Lázaro, ven fuera, con la autoridad de parte de Dios. Y el que Jesús amaba se había enfermado, y el que Jesús amaba resucitó. Y hay un factor que es clave, el poder de la palabra del Señor. El poder de la palabra del Señor. Y este versículo es una foto, es un retrato de lo que es en definitiva el Evangelio. Cuando Dios habla para salvación, los muertos reviven. El Señor Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, el que había muerto, salió. Y hoy sucede lo mismo, este principio está vigente. Es la palabra de Dios lo que puede dar vida a una persona que está muerta espiritualmente. Podemos darle las vueltas que querramos a todas las actividades que se nos ocurran, pero lo que va a hacer que un muerto espiritual se levante de su tumba es la palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios. Ese es el poder de su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, con su voz hizo todas las cosas, y a través de la expresión de su palabra, que es Cristo, o sea, el Verbo, llegó a cada uno de nosotros. Y como decía Juanma en la cena, es el poder de su palabra lo que transformó y transforma
nuestras vidas. Y como dice en Juan 6, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Dice el versículo 43 y 44, esta expresión que le dice Lázaro, ven fuera, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Sí? Las palabras poderosas del Señor son las que traen vida y traen libertad. Y este versículo también retrata el estado en que nos deja el pecado. Atados de pies y manos, presos, en oscuridad, ciegos. Ese es el estado en que nos deja el pecado. Y de ese estado, como sucede en esa historia, el único que nos saca de ese estado es el Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:18 dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Y fíjense que actúa el poder de Dios en el versículo 45, porque se menciona que hubo muchas personas alrededor que creyeron, pero también, y no lo leímos, pero del versículo 45 en adelante se ve cómo ya se diseña un plan para matar al Señor, y porque para los que se pierden es locura. Y esto nos pasa también alrededor nuestro. La palabra de Dios es poder para los que se salvan, y para los que se pierden es locura. Entonces, en resumen, un aviso indispensable, una actitud inesperada, un llamado individual y una autoridad impensada. A modo de conclusión, ya estamos terminando, esta enfermedad y muerte entonces fue registrada para la gloria de Dios. Las enfermedades que tenemos que atravesar, enfermedades o situaciones difíciles, tienen un propósito de parte de Dios, ¿no? Y siempre va a ser fácil desde el discurso, por supuesto, pero el tema está en transitarlo con su presencia. La vida y la resurrección no van a poder realizarse nunca sin la intervención de Jesús. Y incluso en Génesis, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Jesús participó, todo fue hecho por medio de él y para él. Y hay situaciones en nuestras vidas que Dios prepara para que aquellos que están a nuestro alrededor crean. Termino. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído. Y hermanos, iglesia, cito palabras textuales de Rubén el jueves, a pesar de la prueba, Dios cumple su propósito y es glorificado. Él ni se acuerda que dijo esto, no hace falta que lo mire. Dios cumple su propósito y es glorificado a pesar de la prueba. Pero si alguien está escuchando y no tiene al Señor o no entiende lo que hacemos, lo que cantamos, lo que leemos, esta es la invitación, creer en Cristo, creer en Cristo. ¿Sí? El Maestro está acá y te llama y te dice lo mismo que dice ahí, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿vos creés esto? ¿Vos creés esto? Este es el mensaje de la Biblia. Creer en Jesucristo, creer en Jesucristo. Y la invitación es esta, imitar a María, venir a los pies del Señor Jesús, abrazarlo y quedarnos con Jesús, porque donde está Jesús está la vida. Como cantamos en la cena, solo hay consuelos y bendiciones cerca de ¿quién? De Cristo junto a la cruz. Muchas gracias, que Dios nos bendiga y que tengamos una muy buena semana.